Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite poder llegar a su hogar desde este programa, El Enfoque Bíblico. Queremos agradecer al Ministerio en Victoria por permitirnos este espacio y poder llegar a su hogar desde esta hermosa iglesia que el Señor ha levantado en el municipio de Estanzuela para edificar muchas vidas. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes uno de los temas importantes que debemos nosotros de comprender en la palabra del Señor, como lo es una conversión genuina. ¿Qué implica una conversión genuina? Y creo que todos queremos esa conversión para poder caminar de una manera genuina delante de Dios. ¿Y qué más que la historia y la biografía del apóstol Pablo para enseñarnos esa conversión? Creo que Pablo, cualquiera que hubiese pensado en la vida de Pablo, hubiera dicho, es imposible que Dios alcanzara a ese hombre. En Hechos capítulo 9 y en el versículo 1 da algunas referencias de lo que era su vida. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así era la vida de este hombre. Creo de que esto implica algo, la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios tiene que estar implícita en la conversión de una persona. Es la misericordia y es la gracia de Dios. Y este hombre no solamente está implícita la misericordia de Dios, y que por eso queremos estudiar algunos detalles de lo que nos enseña una conversión genuina, sino que este hombre escribió el 70% del Nuevo Testamento. Quiere decir que ese hombre, cuando llegó a los caminos de Dios, llegó con hambre, llegó con deseo de servir al Señor. Y ahí vemos otro rasgo de una conversión genuina, llegar con el deseo de servir al Señor. Entonces, por eso es interesante la vida de Pablo, para poder conocer algunos detalles acerca de una conversión genuina. La Biblia dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 2, para ir viendo más detalles de una conversión genuina. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, y esto es bien importante, la voz de Dios. Pablo, su conversión se dio porque él escuchó la voz del Señor. Qué importante es que nosotros, no solo en nuestra conversión, sino en nuestra vida diaria, estemos escuchando la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de un canto, a través de un susurro en nuestros sentidos, y eso hará en nuestras vidas una transformación. Y esto me recuerda a mí la historia de estos caminantes de Emaús. ¿Qué sucede cuando nosotros oímos la voz de Dios? En Lucas, en el capítulo 24, habla de dos hombres que iban desanimados camino a Emaús. Ellos iban tristes, como lo dice en Lucas capítulo 24 y versículo 17. Y les dijo aquel forastero que se acercó a ellos, que iban camino desanimados, y ese forastero les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estás tristes? Fíjense cómo el Espíritu relaciona la tristeza de esta gente con las pláticas, con lo que ellos iban platicando. El poder que tiene una palabra, para desanimarnos o para animarnos. Y esta historia empieza con dos hombres desanimados, tristes, conversando entre ellos. Estos hombres habían caminado con Jesús, pero ahora sus vidas
estaban siendo desanimadas y alejándose del propósito de Dios. Pero mientras este forastero que iba caminando con ellos y hablándoles de las Escrituras, hablándoles del Señor, la palabra saliendo en sus vidas, fue tanto el impacto que cuando llegaron a un punto de partida, ellos le dijeron a ese hombre, que era Jesús mismo, que se quedara con ellos, que ya se hacía tarde. Pero dice la Biblia, hermanos, ahí, Lucas 24 y versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por eso es importante oír la voz de Dios. La voz de Dios hará que en nuestros corazones se encienda un fuego, arda en nuestros corazones el deseo para buscar a Dios. Desde ese momento ellos se regresaron hacia donde estaban los demás. Pero tiene que estar implícita la voz de Dios. Tenemos que escuchar al Señor para que nuestras conversiones y nuestras transformaciones tengan una evidencia realmente genuina de parte de Dios. La Biblia podemos encontrar muchos pasajes en Juan capítulo 3 y versículo 6. La palabra del Señor dice lo que es desde el versículo 5. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro nuevo nacimiento debe de ser una obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso cuando nosotros evangelizamos, pidámosle al Espíritu Santo palabras, las palabras del Espíritu, no mis palabras, sino las palabras del Espíritu de Dios, porque son las palabras del Espíritu los que van a engendrar la verdadera vida en aquellos que nos están escuchando. A Pablo desde el primer día de su conversión fue la voz de Dios que llegó a su vida y a su corazón. Qué bueno que a Pablo fue desde el cielo, pero esa parte de la conversión de Pablo también puede llegar a nuestras vidas y a otras vidas, no precisamente desde el cielo, puede llegar a través de la vida de un hermano, puede llegar a través de un canto, puede llegar a través de un testimonio, pero la palabra de Dios cuando llega por el Espíritu quebranta el espíritu de las personas. Por eso es importante, por eso dice aquí, el que es nacido de la carne, carne es, porque no queremos tener una conversión por medio de una filosofía. Hoy muchos se exponen a la filosofía, se exponen a la psicología, se exponen al coaching para poder motivar a las personas. En el Señor no. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu pone en nuestra boca la palabra que esa vida necesita. Por eso es de que en toda conversión genuina tiene que estar implícita la palabra viva del Señor quebrantando el espíritu de la gente. La Biblia dice que Saulo fue echado en tierra porque la palabra lo quebrantó, la fuerza de la palabra hizo que su vida quedara postrada en tierra. Y eso es lo que hace la palabra, nos quebranta, realmente toca lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es bien importante para los que compartimos, para los que evangelizamos, que en nuestros labios tiene que ser hallada la palabra de Dios para que quebrantemos el corazón de las demás personas. Como estos caminantes de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos impartía o nos abría las Escrituras? Eso nos enseña que tenemos que prepararnos en la palabra para que ella sea la que encienda un fuego en las vidas de las demás personas. Y eso es una evidencia clara de lo que es una conversión genuina. Pero siguiendo con la vida de Pablo, veamos otros aspectos que están involucrados en la vida
de esta conversión. Y como hemos dicho siempre en este programa, tratamos de dejarles un bosquejo para que ustedes luego, con la ayuda de Dios, sigan profundizando en estos temas. Por el tiempo que tenemos no podemos profundizar mucho, pero hay otra evidencia más aquí. Y cayendo en tierra, lo que hace la palabra, quebranta las vidas. Una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta es otra evidencia genuina de la conversión. Desde el inicio tenemos que tener claro nuestra identidad. El Señor le dice a Pablo o a Saulo: ¿por qué me persigues? Y Pablo pudo haberle dicho: Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a unos locos, yo persigo a unos que se llaman cristianos o nazarenos. Pablo, persiguiéndolo a ellos, me persigues a mí. Pablo entendió desde el inicio de su conversión que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros. Cuando nosotros no entendemos que el cuerpo de Cristo al cual nosotros pertenecemos es el cuerpo de Cristo, vamos a ver los grupos eclesiásticos como grupos humanos, y no son grupos humanos, es el cuerpo de Cristo. Son vidas que nacieron por el Espíritu. Por eso estamos diciendo que las conversiones genuinas son las que nacen del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a formar parte de un grupo que nació del Espíritu de Dios. Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Yo, Jesús, estoy en ellos y ellos están en mí. Por eso es bien importante que en la conversión genuina, tengamos una revelación a quien nosotros pertenecemos. Sí, pertenecemos a un grupo selecto que ha nacido no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a comprendernos, pero más que eso, vamos a reconocer la posición que tenemos delante de Dios y ante Dios. Reconocer que somos parte del cuerpo de Cristo. Es la primera revelación que Pablo recibió en su conversión. Y si al menos nosotros tuviésemos esa conversión, nosotros realmente seríamos edificados de una manera maravillosa en nuestras vidas. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa es otra evidencia de la conversión de Pablo. Escuchó la voz de Dios, la voz del Espíritu, dándole una posición en esta vida. Por eso a Jesús se le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Nosotros tenemos una posición. No somos un grupo humano, somos un grupo que representa la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, sigue avanzando la bendición. Otra evidencia que hace el Espíritu Santo, que hace una conversión genuina. Entonces Pablo dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Aquí hay otra conversión, otra característica de una conversión genuina. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le estaba diciendo: estoy cansado de la vida que llevo. Estoy cansado de la vida que traigo. Ya no quiero manejar yo mi vida. Señor, dime qué quieres que yo haga. Primero, humildad, para reconocer que Dios de ahí en adelante iba a guiar su vida. La Biblia dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que no saben de dónde va ni a dónde viene. ¿Por qué?
Porque los que son nacidos del Espíritu son guiados por el Espíritu. Fíjense que los cristianos genuinos, dice, no son guiados por la Biblia. Dice que los que son nacidos del Espíritu son guiados por el Espíritu. Y es el Espíritu el que agarra los pasajes bíblicos que corresponden a cada situación. Señor, yo quiero ser un hijo del Espíritu. Por eso dime, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense, nunca se imaginó Pablo que lo que él iba a hacer, iba a escribir, entre muchas cosas, el 70% del Nuevo Testamento. Sí que tenía Dios muchas cosas para Pablo para hacer. Iba a ser el apóstol a los gentiles. Pablo tenía muchas cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer o qué estás haciendo tú? Porque parte de la conversión genuina es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es ponerle acción a nuestra conversión. No podemos estar desocupados, sin frutos, ociosos. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale al Señor, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga en la obra tuya? Porque esa es parte de una conversión genuina, estar activos para la gloria y honra del Señor. Pero aquí viene otro aspecto más de la conversión genuina. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Obediencia. Una conversión genuina hará que en las vidas no solamente haya humildad para decir, hermano, dígame qué quiere que yo haga. O Dios, dime qué quieres que yo haga. Sino obediencia. Porque el Señor Jesús le pudo haber dicho ahí, mira Pablo, haz esto, haz lo otro, haz aquí. Pero el Señor le dijo, entra a la ciudad. Y en la Biblia, ciudad, en el Nuevo Testamento habla de iglesias. Entra a la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. Es lo que decíamos, somos un cuerpo. Y tenemos que reconocer al cuerpo de Cristo. Tenemos que reconocer la autoridad. Y Pablo tenía que llegar ante Ananías y someterse al ministerio de Ananías, al liderazgo de Ananías. Y Ananías iba a decirle qué iba a hacer. Y efectivamente así fue. En una conversión genuina, la obediencia está implícita. Muchos pensamos que en una conversión genuina soy yo el que tengo que decidir o no, tenemos un liderazgo, obediencia, porque somos un cuerpo y ese cuerpo está de alguna manera siendo dirigido por líderes, por ancianos, por pastores, por profetas. Por eso él dice, y él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a la iglesia, los 5 ministerios. Señor, dime qué quieres que yo haga. Humildad. Pablo, ahora tienes que someterte al ministerio de Ananías. Y esas son las evidencias de una conversión genuina, vistas en la vida del apóstol Pablo. Este pequeño bosquejo quería compartírtelo a tu vida, porque tú que me estás escuchando, en tu corazón le has preguntado, Señor, yo quiero tener una conversión genuina, quiero tener una vida cristiana genuina, y que para que nosotros, como dice el ministerio, caminemos en victoria, tenemos precisamente eso, que tener una conversión genuina. Y en la vida de Pablo nos enseña esas características: oír la voz de Dios, exponernos a la voz de Dios, caminar con humildad, poder nosotros de alguna manera tener humildad, tener obediencia, reconocer que somos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dijo, tuve hambre y no me diste de comer, pero ¿dónde estabas hambriento? Por cuanto
no se lo hiciste a ellos, a mí no me lo hiciste. O en cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Tenemos que entender esa revelación para que verdaderamente haya una conversión y una transformación genuina. Pero eso solo lo hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que nacer por el Espíritu de Dios a través de una palabra viva que venga de Dios mismo. Que Dios te bendiga. Estamos agradecidos por el ministerio en Victorias, aquí en el municipio de Estanzuela, que nos ha abierto sus puertas para poder transmitir en esta oportunidad el programa de esta semana. Que Dios les bendiga. Los teléfonos aparecen en pantalla. Si usted necesita oración o quisiera usted seguir profundizando sobre este tema, por favor llámenos para poder bendecirlos. Además, puede seguirnos en nuestra página de Facebook, elenfoquebiblico.com, o en nuestra página www.elenfoquebiblico.com. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima semana. Palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo